Bien, nos encontramos en contacto de Rafael Noticias con el doctor Andrés Brarda, que es abogado laboralista, representante de 7 gremios en la ciudad, y bueno, y además trabaja en legal y técnica de la Secretaría de Gobierno del municipio. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenos días, muy bien. Acá Bueno, con el aire, pesa el sí, calor. con mucho calor en la ciudad, bueno, en todo el país en realidad. Andrés, bueno, sos una voz autorizada porque lo que queremos preguntarte y hablar es toda esta cuestión de la pandemia, muchos casos positivos, y esto está afectando, lo vemos en el sector público, con restricciones en cuanto a servicios, incluso anunciados por el propio municipio, el correo, de lo que me acuerdo del último tiempo, pero me imagino que también está afectando el tema de las empresas. Y bueno, muchos trabajadores estarán preguntando, bueno, ¿qué me corresponde, qué no me corresponde? ¿Cómo se está manejando toda esta cuestión de los casos de COVID en las empresas privadas? ¿Qué nos podés, primero, como empezar a introducir el tema, comentar al respecto? Sí, es un tema del cual se reciben constantes consultas, tanto de parte de los trabajadores como de los empleadores. Un tema importante a tener en cuenta del COVID-19, esta enfermedad que hoy es considerada una pandemia, y frente a esta tercera ola, es que a partir del 1 de enero del 2022, tenemos que tener en cuenta que el COVID-19 ya no es considerado como una enfermedad laboral no enlistada. Recordemos que existen las enfermedades que son laborales, que son aquellas que encuentran como causa directa el trabajo, en donde el trabajador las contrajo en el ámbito del trabajo, las enfermedades inculpables que encuentran una causa ajena al trabajo, como una angina, un dolor de cabeza. Al considerar el COVID-19 como enfermedad no laboral, surge toda una problemática porque ya no va a ser la RT, la aseguradora de riesgo de trabajo, quien se encargue de otorgar al trabajador las prestaciones médicas y dinerarias que dure el tratamiento, sino que va a ser el propio empleador el que va primero a hacerse cargo del sueldo del trabajador como si fuera una enfermedad inculpable por todo el periodo que dure la incapacidad temporaria del trabajador a raíz del COVID, sino también va a ser todo un problema para las obras sociales sindicales. Te lo digo con conocimiento de causa porque a partir de ahora la obra social sindical, la obra social del trabajador, va a ser la que va a tener que erogar los gastos de hisopado y de posterior tratamiento en aquellos casos en que se compliquen los cuadros, como cuadros de internación además, lo que va a implicar muchos gastos que antes, en principio, todos los trabajadores, nosotros recomendábamos que denuncien al COVID-19 como una enfermedad laboral, sobre todo para el caso de aquellos que les pudiera quedar algún tipo de secuela o incapacidad para que posteriormente puedan cobrar la prestación dineraria correspondiente. Y otro tema que se está conversando es la discusión que existe respecto a los denominados contactos estrechos. Los empleadores están viendo o ven con preocupación el gran nivel de ausentismo que se produce en las empresas, sobre todo por la gran cantidad de casos positivos y por ende los contactos estrechos. Recordemos que a partir de la última normativa vigente se han reducido los plazos a 5 días para aquellos trabajadores que se encuentren con las 2 dosis de vacunación y 7 a 10 días aquellos trabajadores que no se encuentren vacunados. Así que Claro, estamos un poco a la buena fe. mm, claro, es muy difícil, hablábamos fuera de aire, comprobar que uno fue contacto estrecho, digamos, eso es como que declara el trabajador, salvo que me decías que por ahí algunas empresas pueden llegar a pedir algún certificado de que fui del contacto estrecho, digamos. Sí, exactamente. Estamos dentro de la relación laboral, el contrato de trabajo, existen deberes y derechos de las partes. Uno de los deberes, tanto del trabajador como del empleador, es la buena fe. Entonces estamos un poco, necesitamos la buena fe del trabajador, que realmente, si ocurrió ese contacto estrecho con el caso positivo, la buena fe implicaría que el trabajador lleve algún certificado, alguna constancia de ese caso positivo con el cual estuvo vinculado, para tener documentado frente al empleador el motivo del ausentismo y poder también cobrar esos días que no fue a trabajar como inculpable. Y en el caso de que es positivo, eso sí es más fácil porque tiene que presentar el trabajador el resultado del hisopado, eso es así. Exactamente, el caso de que el trabajador sea positivo, va a presentar el resultado del hisopado, ya sea que se lo haga a través del sistema público o a través del sistema privado, a través de algún bioquímico privado, que también tiene la obligación de cargar los datos en los sistemas de control estatal. Eh, Ahora, en el, ninguno de los dos casos, sea contacto estrecho o positivo, la empresa puede obligarlo al trabajador a ir a trabajar o descontarle o digamos, algún tipo de reprimenda, no, eso no está. Esa es una pregunta muy frecuente. Exactamente. El positivo no puede el empleador obligarlo a ir a trabajar,
Y tampoco hay casos también que hay trabajadores que dan positivo y se sienten bien y quieren ir a trabajar. Tampoco el trabajador, es decir, puede ser impedido por el empleador de presentarse a su puesto de trabajo por, sobre todo, el riesgo que implica para los demás trabajadores de la empresa o de la fábrica. Es decir, no existe ninguna norma que obligue ni a vacunarse, eso es otra pregunta, ni a vacunarse, ni tampoco hay una norma que obligue al trabajador a que se presente a su puesto de trabajo para el caso en que presente un cuadro de COVID-19 positivo o que sea un contacto estrecho. Volvemos a repetir lo de contacto estrecho, que es un término más difícil de definir en cuanto a comprobar que fuiste contacto estrecho. Estamos a la buena fe, a ese deber que tienen las partes de lealtad recíproca en el contrato de trabajo. Algunas empresas locales exigen que presentes el certificado positivo de la persona con la cual estuviste en contacto estrecho. Otras no, y estamos, como vuelvo a repetir, a esa buena fe, a esa lealtad recíproca que requiere el vínculo laboral. Ahora, esos plazos que vos marcabas de 5 días o 7 que me dijiste, ¿eso es para contacto estrecho o es para positivos? ¿O igual para todos? Es igual para todos. Lo que varía es el tema si estás o no vacunado, por eso la importancia de la vacunación. Inclusive también desde la Secretaría de Gobierno estamos alentando a que los trabajadores, los empleadores bajen las aplicaciones Cuidar o Mi Argentina, donde ahí ya están cargados los datos con la fecha de las últimas vacunaciones. Entonces, ahí podemos determinar, y los recursos humanos, las propias empresas también. Generalmente las grandes ya tienen todo su personal médico que tiene la potestad de ejercer el poder de control, es decir, controlar al trabajador, y le va a controlar tanto el tema de la vacuna como el tema del contacto positivo, como lo va a indagar, que está en la potestad que tiene el empleador, de preguntarle al trabajador con qué persona estuvo vinculada para establecer todo el nexo epidemiológico. A ver, repetirme esa última parte, ¿tiene potestad la empresa de...? Claro, el empleador, cuando un trabajador se enferma ya sea que sea una enfermedad laboral, que dijimos que es la vinculada al contrato de trabajo, encuentra como causa del trabajo, o no laboral, o inculpable es aquella que es ajena al trabajo. El trabajador que hace va a denunciar ese hecho a su empleador comunicándole su imposibilidad de prestar labores. En un caso normal, ¿qué hace? Presenta algún certificado, alguna documentación que justifique por qué motivo no puede prestar labores. El empleador tiene la potestad de control, que se llama, que puede ya sea citarlo mediante algún telegrama o carta documento a una entrevista con el médico de la empresa para que el trabajador presente los certificados médicos o documentación que justifique su inasistencia, o bien puede mandar al médico de la empresa a la casa a constatar el estado de salud del trabajador. El trabajador no puede negarse a esos controles siempre y cuando no implique un trato discriminatorio o avasallante, ¿no es cierto? Y en el caso del COVID, porque el COVID no puedes ni salir ni puedes recibir a nadie. En el caso del COVID, el médico de la empresa ha ocurrido, tomando los recaudos correspondientes, puede presentarse al domicilio denunciado por el trabajador en el contrato de trabajo y verificar si realmente está cumpliendo ese aislamiento o no. Nos ha ocurrido casos donde a veces un trabajador denuncia que se encontraba aislado por contacto estrecho y después todos conocemos las redes sociales y se lo ha visto en otros lugares. Eso puede ser motivo o causa de una sanción disciplinaria por justamente lo que venimos conversando, por extralimitarse uno tiene que mantener una conducta acorde, entonces no estaría obrando de buena fe. Ah, bien, o sea que se puede usar eso como para alguna sanción, que estamos hablando de Sí, sí. suspensión, día de descuento, no pagado el día del trabajo, ¿cómo es esa Exactamente, parte? o sea, el régimen disciplinario, la potestad que tiene el empleador, que es una de las potestades del régimen disciplinario, es para encauzar, para corregir conductas y tendiente a la continuidad del vínculo laboral. Si uno ve que el trabajador manifestó que no podía concurrir a trabajar por ser contacto estrecho y debería mantener un aislamiento, y posteriormente se lo ve en las redes que concurrió a una fiesta, a un bar, lógicamente que a través del abogado de la empresa el empleador va a aplicar la sanción que considere correspondiente, que debe ser proporcional a la falta cometida. No, yo considero que no va a ser motivo de un despido, pero seguramente le descontará esos días o le aplicará una sanción para corregir esa conducta. Claro, recién me hablaste de controlar el tema de las vacunas y eso, o sea que hay un tema bastante espinoso. Primero te voy a preguntar si tenés conocimiento, si las empresas en Rafael, la región, están pidiendo pase sanitario. ¿Hay alguna empresa que está pidiendo? En Rafaela no están pidiendo pase sanitario, sí estoy en contacto con otros colegas de Buenos Aires, allí han comenzado reuniones entre el sector empresarial, algunos referentes del Estado y los sindicatos para ver el tema de establecer algún tipo de pase sanitario, sobre todo
el problema que existe, que venimos manifestando del gran ausentismo que se produce, y bueno, el sector empresarial pretende reducir un poco los plazos de aislamiento, sobre todo de los contactos estrechos, y ver alguna forma de normativa referente a la obligatoriedad o no de la vacunación, porque acá entran en contraposición dos derechos fundamentales, el derecho a la salud y el derecho también a la producción. Entonces hay que encontrar un equilibrio justo entre esos dos grandes derechos, ¿no es cierto? Ahora, con lo que tenemos hoy, si un trabajador de una empresa acá dice, no voy a dejar entrar a los que no estén vacunados, lo que no tengan las dos dosis, ¿lo puede hacer? ¿Entra ahí en un conflicto gremial, jurídico? Que, ¿O tiene que...? Hoy, Sí, hoy no podría hacer eso como manifestar. Hoy si una empresa, hoy no puede la empresa decir no dejo entrar a un trabajador a prestar labores porque no está vacunado, porque no hay ninguna normativa que avale esa conducta del empleador. Si ocurriera algo así y ese trabajador asistiera a mi estudio, yo le estaría manifestando que está haciendo un trato discriminatorio y le enviaría un telegrama laboral intimando al empleador a que le otorgue tareas en forma inmediata y o me clarifique por qué motivo no lo deja ingresar a prestar labores a este trabajador. Y si el empleador me contestara que porque no tiene las dos vacunas o no tiene la vacunación completa, yo le contestaría que no existe hoy ninguna norma por la que justifique ese trato hacia el trabajador. y viste lo que pasó esto es público ya, pero de la policía, por ejemplo, que no se los va a dejar prestar labores, pero sí a modo de teletrabajo, eso. Eso es una opción que el empleador diga, bueno, no te dejo entrar a la empresa, pero te doy una tarea en tu casa, te sigo pagando el sueldo, eso sí podría ser. Bien, eso la pandemia nos trajo algunos cambios en materia del mundo del trabajo, y uno de ellos fue la sanción de la ley de teletrabajo. Una de las posibilidades que tiene el empleador es, como bien decís vos, que el trabajador preste labores en su domicilio a través del sistema de teletrabajo. Ahí hay que cumplir con toda la normativa de teletrabajo, el empleador le debería proporcionar la computadora, pagar la internet, respetar los horarios, inclusive están sindicalizados. Pero bueno, con una de las cuestiones que trajo la pandemia, muchas empresas mandaron a muchos de sus trabajadores a prestar labores en su domicilio a través de la modalidad del teletrabajo, por ejemplo Sancor Seguros, y aún ha mantenido a gran parte del plantel bajo esta modalidad porque encontró que tenía mayor rentabilidad la empresa o mayores beneficios que el trabajador por ahí presencialmente en la empresa. Claro. Y otras no, hay puestos de trabajo o hay categorías profesionales que necesariamente requieren la presencialidad del trabajador y es muy difícil que puedan realizar sus labores a través del teletrabajo. Claro. Bueno, esto es importante remarcarlo más allá de que uno esté en contra o a favor, o sea, calculo que vos estarás a favor del tema de la vacunación y eso, pero más allá de eso, el tema legal, digamos, es que ningún empleador puede impedirle a un trabajador entonces el ingreso a su fuente de trabajo, digamos, eh, Exactamente, ningún empleador puede impedirle al trabajador que no se encuentra vacunado ingresar a trabajar y a prestar labores. Y tampoco em, sí podría impedirle el empleador que conozca que un trabajador es COVID-19 positivo no prestar labores o ingresar al puesto de trabajo. Por eso estaban los controles de temperatura o distintos tipos de controles al ingreso a los establecimientos, los protocolos denominados de higiene y seguridad. claro. Pero hoy no existe tampoco un castigo, por decirlo de una manera, extra por no estar vacunado tampoco, dentro No de lo que es existe ningún castigo extra. pues si Por no eso sería todo dentro el de la tema, discriminación. claro, por eso el tema de los que se está discutiendo de los pases sanitarios, en principio sería para los eventos públicos y demás. Quizás la tendencia, yo sí estoy a favor de la vacunación y sobre todo para cuidar al prójimo, a los demás, ¿no es cierto? No es solo un tema personal, sino también evitar la propagación del virus. En principio se aplicaría lo que se denomina el pase sanitario al tema de espectáculos públicos, de asistencia a distintos lugares, y si vemos lo que ocurre en Europa, están aplicando el tema del pase sanitario como una forma de fomentar la vacunación de aquellos denominados antivacunas, para que por lo menos se vacunen para poder asistir a determinados lugares. Y quizás se termine como etapa última con la vacunación obligatoria para ingresar al trabajo, o en cuyo caso entiendo se suspendería a lo mejor el contrato de trabajo sin goce de haberes.
Claro. Pero para que esto pase, el pase sanitario en el trabajo, o que se le exija, digamos, tiene que cambiar alguna ley laboral, o simplemente con el hecho de que tiene que ser obligatoria la vacuna, o una ley del Claro, Congreso que diga que existe un pase sanitario, ¿cómo es el tema? para que ocurra que, por ejemplo, un empleador no permita a un trabajador prestar labores en caso de que no tenga completo su esquema vacunatorio, deberíamos necesitar una ley por parte del Congreso de la Nación, una ley nacional, ¿no es cierto? La llegada por la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Si no existe esa ley, no tendría validez esto que estamos comentando. Tanto para el sector público como para el privado, te pregunto, porque en un momento la municipalidad Sí, o dio a sea, entender como que se iba a pedir pase sanitario, o no sabía, están evaluando en realidad, seguramente te habrán consultado. También en el sector público no se puede hacer esto, digamos, necesita la ley. y mirá, o sea, estamos hablando todo hipotéticamente. La ley de contrato de trabajo que rige a los trabajadores bajo relación de dependencia se aplica tanto a los trabajadores, a los trabajadores bajo relación de dependencia, a los trabajadores del sector público, es decir, aquellos que trabajan en el Estado nacional, provincial, municipal, tienen su propia normativa. La ley que se dicte va a establecer a qué ámbito de aplicación personal va a regir, es decir, tiene que establecer con claridad qué sector del trabajo va a ir dirigida. Y por lógica o sentido común, entiendo que va de sancionarse algo así, va a ser para todos los trabajadores bajo relación de dependencia, sean del sector público o privado. Claro. De Y todas maneras, más allá de... Sí. Decime, sí. siempre se tiene en cuenta lo que en su momento eran los trabajadores esenciales, que hoy ya en día solamente consideramos a los trabajadores. Las únicas excepciones que destacamos con el COVID-19, recordemos, son por los trabajadores de la salud pública y los trabajadores de los servicios de seguridad. Hoy ellos son los únicos esenciales. Y esto te hago una pregunta más personal, digamos, o más no tan técnica. Vos que tenés contacto con muchos gremios, esta cosa de que ya no es declarada una enfermedad laboral, ¿está generando algún tipo de rispideces entre la patronal, los empleados? ¿Hay algún tipo de presión hacia los gremios? ¿Cómo se está manejando? ¿O todavía es una situación que se puede llegar a sostener? ¿Hay un buen diálogo? ¿Cómo está la cuestión? En Rafaela hay buen diálogo siempre, gracias a Dios, entre el sector empresarial y el sector de representación de los trabajadores, pero vemos con preocupación desde el sector de los gremios, sobre todo por la gran carga que va a significar para las obras sociales sindicales, que ya ven diezmados sus ingresos con el tema de los aportes, porque se van a tener que hacer cargo de el COVID-19, las obras sociales sindicales, y son muy altos los costos. Imagínate todos los hisopados que ha habido, la gran cantidad de trabajadores que han sido hisopados, esos hisopados, como conversábamos fuera de la entrevista oficial, como se toman los datos de los trabajadores, los DNI y demás, después directamente esos hisopados son descontados a las obras sociales sindicales, lo que implica grandes erogaciones en la recaudación mensual de cada una de las obras sociales, así que sí lo vemos con preocupación. Entendemos que las RT, que son las aseguradoras riesgo de trabajo, que son sociedades anónimas con fines de lucro, deberían ser en principio las encargadas de hacerse cargo de la enfermedad COVID-19, sobre todo cuando el trabajador la contrae en el ámbito del trabajo. Otra cosa importante es destacar que si bien a partir de esta modificación a la ley que se ha efectuado, no se presume que es laboral a partir del 1 de enero del 2021 del COVID-19, pero el trabajador puede demostrar que sí es laboral realizando un trámite, en principio, a través de la Comisión Médica Jurisdiccional que está funcionando en la localidad de Rafaela, denunciando el COVID-19 como enfermedad laboral, pero va a tener que demostrarlo. Lo que antes se presumía, ahora hay que demostrarlo. ¿Cómo lo va a demostrar? Demostrando ese nexo causal entre la gente que produjo la enfermedad y el daño causado. Claro, porque se podría contagiar en el trabajo, digamos, una enfermedad. Exactamente. Lo que sí es, la RT, yo te digo cómo es la práctica. Vos te contagiás de COVID-19, la RT te va a decir, vos haces la denuncia de la RT va a decir, no, esta es inculpable, no lo contrajo en el ámbito del trabajo. Entonces va a obligar al trabajador que tenga ganas de hacerlo, porque viste, el trabajador quiere trabajar, entonces va a obligar al trabajador a transitar por el ámbito administrativo de la comisión médica, ir a la comisión médica con un abogado, denunciar la enfermedad como laboral, demostrar que
la misma laboral. Una vez que demostraste que es laboral, demostrar que el COVID-19 te ha causado algún perjuicio y que ese perjuicio genera algún tipo de incapacidad para lograr un resarcimiento. Claro. No, y además me imagino que puede ser una contradicción el hecho de decir, bueno, no te cuidaste en el trabajo, o sea, si tenés todos los elementos de seguridad, la distancia, el barbijo, digamos, en medio La, contradictorio, puedes poner en compromiso digamos, la empresa, claro, calculo. los que manifiestan aquellos que consideran que la norma es adecuada, que es esta que no considera al COVID-19 como enfermedad laboral, dicen que hay tantos casos que se pierde el nexo epidemiológico y ya no se puede determinar dónde uno lo contrajo al COVID-19. Pero estamos hablando de una enfermedad. También tengamos en cuenta que hubo casos de muertes, en donde si el COVID-19 es considerado como laboral, la muerte es a causa de esa enfermedad, y los familiares del trabajador tendrían derecho a cobrar, en este caso, la indemnización que paga la RT, que es un monto importante en dinero. Claro. Entonces, es importante determinar si es o no laboral el COVID-19, no es un tema menor. Sobre todo pensemos en casos que, gracias a Dios, creo que con la vacunación y demás, hoy estamos ante una enfermedad con síntomas más leves, pero hubo casos de muertes, hubo casos, yo he tenido en mi estudio casos de muerte donde demostré que la enfermedad se contrajo en la empresa y donde los familiares han cobrado la indemnización correspondiente. Ah, Con bien. familiares que establece la propia ley de riesgo de trabajo, que le corresponde la indemnización, que son los causavientes. Claro. Y esto de En que no cambio, sea si uno laboral, muere, sí, que no sea enfermedad laboral, es que es un decreto del gobierno nacional. claro, es un decreto del gobierno, exactamente. Como fue también un decreto del gobierno el que estableció que era una enfermedad laboral no enlistada, porque ¿cuáles son las enfermedades laborales? Para resumirte, la enfermedad laboral es aquella que se encuentra incluida en un listado de enfermedades profesionales que elabora el Poder Ejecutivo año a año. Entonces, así de sencillo, una hernia de disco es enfermedad laboral, está incluida en el listado. Si no está incluida en el listado, en principio no es enfermedad laboral, a excepción que el trabajador, a través de un procedimiento específico, pueda probar que esa enfermedad se contrajo con motivo en ocasión de trabajo, que encuentra como causa directa el trabajo y que le causa un daño, ¿no es cierto? Pues si una enfermedad laboral no te causa un daño a tu salud, una secuela, la discusión no tiene razón de ser. Claro. Ahora, al hacerse cargo el empleador de esto, de la licencia y todo esto que vos decís, ¿genera daño económico suficientemente grave para que podamos hablar en algún momento de, no sé, pymes sobre todo, ¿no? Daños importantes, no sé si digo cierres, pero, o Y como son días, no, digamos, hay menos gravedad, no son tantos días, digamos, una semana, pero depende también los empleados. ¿Vos cómo lo ves a eso, el daño económico que puede generar esto en las empresas? yo estimo que le genera pérdidas importantes al empleador esta situación. Justamente estamos ante una pandemia y que genera el gran ausentismo que le provoca a una empresa. Por ejemplo, pensemos en Male, acá en Rafaela, tiene gran cantidad de ausentismo. Las empresas grandes o fuertes, o que tienen más espalda, pueden contratar a los denominados trabajadores eventuales para reemplazar a aquellos que se ausentan. El trabajador eventual, como bien lo dice, es una forma de contratación excepcional para cubrir una eventualidad, es decir, algo imprevisto, algo que no pudo preverse y que no sabemos cuánto va a durar. Entonces, un trabajador se enferma en un puesto de trabajo que no puede, que necesariamente requiere un reemplazo, entonces la empresa puede tomar un trabajador eventual. Por supuesto que eso le genera mayores gastos, mayores costos, y por eso muchos empresarios están estableciendo de qué forma el Estado va a ayudar o no para cubrir estos costos que está generando este gran ausentismo que se provoca, y no por mala voluntad de los trabajadores, sino por la propia enfermedad esta que está afectando a casi toda la sociedad. Entonces, en países más avanzados, con economías más fuertes, la seguridad social, que es esa rama del derecho, esa rama que se encargaría de asistir a aquellos sectores necesitados, debería ser la encargada de solventar, por ejemplo, al empresariado en estos casos, como hubo los IFE, como hubo en su momento los ATP, que hoy en día ya no están vigentes. Entonces, están pidiendo algún tipo de ayuda, esto sobre todo en Buenos Aires, por parte del Estado, pero bueno, el Estado tampoco puede hacerse cargo de todo, sobre todo nuestro Estado, que sabemos que está diezmado en cuanto a recursos. Es un buen Así que es punto un ese. tema Sí. de amplio debate. Mm.
Sí, sí. El empleador, cuando hay una enfermedad inculpable que no es no laboral, se hace cargo de la prestación dineraria por determinados plazos que dependen de la antigüedad y carga de familia del trabajador. Que si tiene una antigüedad mayor a 5 años y con carga de familia, va a estar pagando un salario hasta un año sin que ese trabajador vaya a trabajar. Y lo solventa, así lo establece la ley. Y vencido ese año, si ese trabajador aún continúa con dolencias y no puede reincorporarse, va a entrar en un periodo que se llama de conservación de puesto de trabajo y posteriormente se va a extinguir el vínculo laboral. Entonces, cuando uno lo ve desde el lado del trabajador, dice, no me pude recuperar, pasó el año, me quedo sin sueldo y se me va a extinguir el vínculo y no me queda más nada. Y lo ves del lado del empleador, dice, sí, yo pagué todo un año y no fue a trabajar. Entonces, es un poco, Claro, y viste, tuve que según pagar el lado lo el, mires. el eventual aparte, digamos, estoy pagando dos Y sueldos. pagó el eventual aparte, exactamente. ¿Se está usando mucho Exactamente. eso del eventual o se está dejando, sobrecargando a los empleados que ya están acá, o hay de Y todo? buena pregunta, depende de las empresas. Mm, Las grandes generalmente utilizan el eventual y las otras a veces sobrecargan a aquellos trabajadores que, recordemos, no están obligados a realizar las horas extras, pero muchas veces una cosa es la ley, otra es la realidad diaria, donde uno quiere conservar el puesto de trabajo y realiza lo que manda el empleador con tal de llevar la remuneración al Andrés, hogar, ¿no es cierto? te hago las dos últimas. Acá en la región, Rafael, ¿hay alguna, calculo que no, porque está extendido por toda la población, pero a lo mejor hay algún sector que se ve que está más perjudicado, sacando de salud, obviamente, que está más expuesto, pero ¿hay algún sector más perjudicado en relación a ausentismo por el tema de COVID? ¿O esto está repartido en todas las actividades? Ya está repartido en todas las actividades. Vemos un gran ausentismo, quizás se ve un poco más de ausentismo a veces en el Estado, porque el Estado, recordemos que el trabajador del Estado goza de la denominada estabilidad propia, donde entonces un poco a veces es más permisivo el Estado, entonces el trabajador no se cuida tanto como en el ámbito privado. Pero si no, está repartido en forma equiparada. Distinto fue en aquella, en la ola, en los anteriores, donde los sectores más afectados fueron los gastronómicos, los hoteleros y demás, pero hoy en día no. Todos tenemos algún amigo, algún conocido que ha tenido o tiene COVID hoy en día, y después está el tema de los aislamientos, después está en cada uno también. Hay trabajadores que dicen, a mí yo si no tengo síntomas voy a trabajar igual, y eso ocurre en la conciencia de cada uno. Por último, ahora sí, se está hablando, antes vos lo mencionaba, de que se elimine el aislamiento en los contactos estrechos sin síntomas y con vacunación. ¿Eso, a tu opinión, ayudaría un poco a descomprimir la situación? Y a mí me gustaría estar un poco más avanzado en materia eh, científica y médica. Me baso bastante viendo lo que ocurre en Europa, que quizás después eso se traslada acá. Y estuve viendo que en España ya lo están considerando como una simple, como una gripe. Yo estimo que vamos a ir hacia una endemia, es decir, que la enfermedad ya no va a ser pandemia, sino endemia, que va a estar vigente, y que en algún momento debemos cortar todo el tema de los contactos estrechos y del ausentismo, siempre y cuando, ¿no es cierto?, esté controlada la situación de la salud. Priorizo el tema de la salud del trabajador, pero también no tenemos que dejar de ver el tema de la producción y de la economía, porque también sin empresas no hay trabajadores. Andrés, gracias por estos minutos con Rafael Noticias. Ha sido muy No, muy bueno. amable, un abrazo. Gracias.